Lección 1. Planes de playa. Me muero por explorar las pintorescas ciudades. Absolutamente. Están llenos de carácter y encanto. Y estoy deseando relajarme en la playa. Un plan perfecto. La playa puede ser muy rejuvenecedora. ¿Hay alguna playa en particular que recomiendes? Definitivamente, echa un vistazo a las tranquilas playas lejos de las multitudes. Me encanta cómo suena eso. Un entorno tranquilo es ideal. Estoy de acuerdo. Permite la relajación y el disfrute adecuados. Me aseguraré de añadirlos a mi itinerario. Lección 2. Elección de alimentos. Para almorzar, creo que me quedaré con el sándwich de pavo. Suena como una gran elección, siempre es satisfactorio. ¿Qué hay de ti? ¿Qué vas a tomar? Estoy pensando en una ensalada. Algo ligero y refrescante. Una ensalada es una opción saludable. ¿Le estás poniendo algo especial? Podría añadir queso feta y algunas nueces para darle más sabor. Oh, eso suena delicioso. Gracias. La combinación es deliciosa. Tendré que intentarlo la próxima vez. Lección 3. Historia del deporte femenino. He estado pensando en los desafíos que enfrentan las atletas femeninas. Sí. Las mujeres en el deporte han logrado avances significativos a lo largo de las décadas. Billie Jean King y Martina Navratilova destacan en la historia. Absolutamente. Han sido pioneras para las mujeres en el deporte. Su dedicación y talento cambiaron enormemente las percepciones. Es inspirador ver lo lejos que han llegado los deportes femeninos. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Definitivamente. Garantizar la igualdad en los deportes es fundamental. Debemos seguir apoyando a las atletas femeninas en todos los sentidos. Lección 4. Compras inesperadas. Compré impulsivamente un nuevo aparato la semana pasada. Oh, ¿de verdad? ¿Qué compraste? Una batidora elegante. Pensé que cambiaría mi forma de cocinar. Eso suena emocionante. ¿Ya lo has usado? Aún no, pero espero que esté a la altura de las expectativas. Asegúrate de tomarte tu tiempo para considerar sus características. Tienes razón, no debo apresurarme a hacer nuevas compras. Exactamente. Tomarse el tiempo puede evitar arrepentimientos más adelante. Lo tendré en cuenta para futuros viajes de compras. Lección 5. Disfrutar el presente. Pienso en lo que ocurre con demasiada frecuencia. Sí, es fácil quedar atrapado en preocupaciones futuras. No me tomo el tiempo para disfrutar el día en el que vivo. Es fundamental apreciar el momento presente. ¿Cómo te las arreglas para mantenerte con los pies en la tierra? Practico la gratitud a diario. Me ayuda a concentrarme en lo bueno. Esa es una gran técnica. Yo también debería intentarlo. Encontrarás alegría en las pequeñas cosas que te rodean. Haré un mayor esfuerzo para abrazar el presente. Lección 6. Enfoque gubernamental. Definitivamente espero que el nuevo gobierno se concentre en abordar los problemas apremiantes que enfrenta nuestro país. Esa es una esperanza justa. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan? Creo que la atención médica debe ser una prioridad absoluta. Sí. La atención médica asequible es esencial para todos. Y las reformas educativas son igualmente importantes, ¿no cree? Absolutamente. Invertir en educación da forma al futuro.
También me gustaría ver más apoyo para las iniciativas de salud mental. La conciencia sobre la salud mental es crucial para el bienestar general. Será interesante ver cómo planean abordar estos desafíos. Lección 7. Explorando los canales. Me encantaría explorar los canales de la ciudad. De esa manera, podemos ver un lado diferente de la ciudad. Parece una experiencia única. ¿Conoces algún recorrido? Sí. Hay recorridos guiados en barco que ofrecen una historia interesante. ¡Qué bonito! ¿Qué pasa con el alojamiento? ¿Hay alguna sugerencia? Hay encantadores hoteles frente al mar en las cercanías. Eso suena perfecto. Espero que tengan excelentes vistas. La mayoría lo hace. Disfrutarás despertándote con hermosos paisajes. Definitivamente estudiaré la posibilidad de reservar un lugar pronto. Lección 8. Retiro en cabina. Busquemos cabañas cercanas para nuestra escapada. Eso suena delicioso. Una cabaña acogedora sería perfecta. ¿Comprobamos el pronóstico del tiempo antes de hacer la reserva? Sí. Nos ayudará a planificar nuestras actividades de manera inteligente. No me gustaría quedar atrapado en una lluvia inesperada. De acuerdo. Un fin de semana soleado nos parece ideal. Espero que haya camarotes disponibles. Buscaré en línea y encontraré algunas opciones para nosotros. Parece un plan. No puedo esperar a que llegue la retirada. Lección 9. Muffin o bollo. Estoy dividido entre un panecillo de arándanos y un bollo de frambuesa. Ambos suenan deliciosos. ¿Cuál prefieres? Ese es el dilema. Disfruto de ambos sabores. Quizás podrías probar uno de cada uno. Es una idea brillante. ¿Por qué no disfrutar de ambos? Exactamente. Date un capricho cuando puedas. Sin duda seguiré ese consejo. Además, la comida siempre es más agradable cuando se comparte. Qué cierto. Llevaré mis golosinas para compartirlas con ustedes. Lección 10. Perspectivas de marketing. Hola, ¿asistió al seminario de negocios la semana pasada? Sí lo hice. Fue bastante revelador. Los ponentes me parecieron muy atractivos. Estoy de acuerdo. Compartieron estrategias de marketing fascinantes. ¿Te ha parecido útil algún consejo en particular? Sí, el segmento sobre las tendencias del marketing digital fue revelador. También lo noté. Es crucial para nuestro crecimiento. Intentaré implementar esas estrategias en mi trabajo. Lo mismo aquí. Se siente muy bien adquirir nuevos conocimientos. Lección 11. Educación y aprendizaje. Las universidades del sur de los Estados Unidos construyeron centros de aprendizaje sin igual. Sí. También se han centrado en abrir las escuelas públicas para todos. Es inspirador ver que se da prioridad a la educación. La educación es un derecho fundamental. Todos merecen tener acceso. A menudo me pregunto en qué se diferencian los sistemas educativos de un país a otro. Sería una comparación interesante de explorar. ¿Has visitado alguna escuela internacional? Todavía no, pero me encantaría saber más sobre ellos. Quizá podamos recopilar información juntos. Lección 12. Los beneficios de la colaboración. Excelente. Creo que colaborar podría beneficiar a nuestras dos organizaciones. Estoy completamente de acuerdo. Trabajar juntos a menudo conduce al éxito. ¿Cómo cree que progresará esta asociación? Podemos combinar nuestros recursos y experiencia,
Eso suena prometedor. ¿Cuál debe ser nuestro primer paso? Sugiero que esbocemos nuestros objetivos antes de seguir adelante. Un plan claro sin duda nos ayudará a superar cualquier desafío. Sí. La comunicación será fundamental a lo largo de este proceso. Espero poder crear algo increíble juntos. Lección 13. Reflexión histórica. En el sur de los Estados Unidos, la esclavitud terminó en la década de 1860 durante la Guerra Civil. Sí, ese fue un punto de inflexión crítico en la historia. Es difícil creer lo reciente que fue. De hecho, algunos países, como Brasil, tardaron más en abolirlo. Realmente resalta la lucha mundial por los derechos humanos. Sí, y las lecciones de la historia guían nuestro presente. Debemos continuar las discusiones sobre la igualdad hoy. Absolutamente. Aún queda mucho trabajo por hacer. La conciencia y la educación son esenciales para el progreso. Lección 14. Métodos de pago. Por supuesto, aceptamos las principales tarjetas de crédito. Eso es genial. Hace que el pago sea conveniente para todos. ¿Me puede dar su tarjeta, por favor? Ciertamente. Aquí está. Gracias. Esto ayudará a acelerar el proceso. Agradezco lo fácil que es esto. Nos esforzamos por hacer que cada experiencia sea agradable. Sin duda se nota. Un buen servicio marca la diferencia. Espero que vuelvas pronto. Lección 15. Requisitos de reserva. Si encuentro un lugar que cumpla con todos mis requisitos, lo reservaré. Eso suena inteligente. ¿Está buscando algún servicio específico? Preferiría un lugar tranquilo con vistas. Eso sin duda mejoraría su estancia. También necesito algunas instalaciones básicas de cocina. Buena idea, te permite preparar tus comidas. Espero encontrar algo que cumpla todos los requisitos. Te mereces una estancia cómoda y agradable. Gracias. Empezaré mi búsqueda de inmediato. Lección 16. La alegría de la música y el arte. Disfruté tocando la guitarra. ¿Qué hay de ti? Siempre he admirado a los músicos. ¿Cómo empezaste a tocar? Comenzó como un pasatiempo, pero rápidamente se convirtió en mi pasión. Eso es maravilloso. ¿Has compuesto alguna canción? Sí, algunas letras aquí y allá, pero necesitan trabajo. Apuesto a que son mejores de lo que piensas. Gracias. ¿Qué hay de ti? ¿Has explorado alguna forma de arte? Hace poco empecé a pintar. Es bastante liberador. Pintar suena delicioso. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Lección 17. Prepararse para las objeciones. Por último, he preparado respuestas para las posibles objeciones que puedan plantear. Eso suena proactivo. ¿Qué tipo de objeciones prevé? Principalmente preocupaciones sobre el presupuesto y el cronograma. Problemas muy comunes. ¿Cómo los abordará? Tengo la intención de presentar datos y ejemplos claros para respaldar mis puntos. Esa estrategia parece eficaz. Es importante ser transparente. Exactamente. Quiero asegurarme de que todos se sientan escuchados y comprendidos. Estás en el camino correcto. La comunicación es clave. Espero sinceramente que esta reunión vaya bien. Lección 18. Práctica diaria. Empiezo con 10 minutos al día, y los aumento gradualmente de 20 a 30 minutos.
Eso suena como un plan sólido de mejora. ¿Qué estás practicando? Estoy trabajando en mis habilidades con la guitarra. ¿Cómo mides su progreso? Me grabo para escuchar si puedo mejorar mi técnica. Esa es una excelente manera de rastrear el crecimiento. Sí, me ayuda a identificar las áreas en las que necesito más atención. La consistencia es clave para dominar cualquier habilidad. Estoy de acuerdo. Seguiré retándome a mí mismo continuamente. Lección 19. Impacto en las redes sociales. Estoy de acuerdo. Su uso de las plataformas de redes sociales es encomiable. Sí. Interactúan con éxito con una amplia audiencia. Es fascinante la rapidez con la que se difunde la información hoy en día. De hecho, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la conexión. Me pregunto cómo afecta la percepción de las personas sobre las marcas. Definitivamente da forma a las opiniones. La transparencia es esencial en línea. Cierto. El compromiso auténtico fomenta la confianza. Las empresas deben escuchar las necesidades de su audiencia. Absolutamente. La comunicación eficaz es vital para el crecimiento. Lección 20. Cocinar juntos. Prueba esta receta. ¿Cómo debemos empezar? Bueno, mezclemos primero la harina, la levadura y el agua. Eso suena bastante simple. ¿Debo medir los ingredientes? Sí, las mediciones precisas son cruciales para el éxito de la cocción. ¿Deberíamos dejar que suba después de mezclarlo? Exactamente. Darle tiempo para que suba es importante para la textura. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Aproximadamente 1 hora debería ser suficiente. Perfecto. Prepararé los demás ingredientes mientras esperamos. Lección 21. Adoptar la desintoxicación digital. Sin distracciones, podemos disfrutar verdaderamente de nuestro entorno. Esa es exactamente la razón por la que una desintoxicación digital es tan beneficiosa. Me parece refrescante desconectarme de vez en cuando. Yo también. Me permite concentrarme en lo que más importa. ¿Has planeado un día de desintoxicación pronto? Lo he hecho. Tengo la intención de pasar un día en la naturaleza. Eso suena ideal. La naturaleza tiene un efecto calmante. Absolutamente. Además, ayuda a recargar la creatividad. Consideraré acompañarte en tu día de desintoxicación. Lección 22. Un debate histórico. En las partes occidentales de los Estados Unidos, hubo debates importantes. Sí. Lincoln celebró varios debates famosos contra un partidario de la esclavitud. Fue un momento crucial en la historia. De hecho, las discusiones influyeron en el futuro de la nación. Sus argumentos eran poderosos e innovadores. Es fascinante estudiar cómo estos debates moldearon la sociedad. Admiro el compromiso de Lincoln con los derechos civiles. Se enfrentó a una gran oposición, pero se mantuvo firme en sus creencias. La historia nos muestra con frecuencia la importancia del coraje en el liderazgo. Lección 23. Aspiraciones de viaje. Estoy emocionada. Por supuesto, he estado investigando algunos destinos. Eso es fantástico. ¿Qué es lo que tenías en mente? Estoy pensando en una pintoresca ciudad costera. Suena encantador. ¿Qué te atrae de esa zona? Las impresionantes vistas y los mariscos frescos son atractivos. No te puedes equivocar con las ciudades costeras. Estoy de acuerdo. El océano tiene una presencia tan tranquilizadora.
Además, a menudo hay actividades divertidas para disfrutar. No puedo esperar a experimentarlo todo. Lección 24. Opciones de bebidas. Para el almuerzo, me gustaría pedir una botella de agua con gas. Eso suena refrescante. También disfruto del agua con gas. Combina bien con muchas comidas. ¿Alguna otra sugerencia de bebida? ¿Qué tal probar limonada fresca? Es muy popular. Eso suena tentador. Me encanta un buen sabor cítrico. Incluso podríamos mezclarlo con un poco de menta para darle un toque diferente. Sería una delicia. ¿Vamos a pedir las dos? Absolutamente. La variedad siempre es una gran idea. No puedo esperar para disfrutar de nuestra comida juntos. Lección 25. Desafíos y contribuciones del deporte. Los desafíos para el deporte han sido importantes a lo largo de las décadas. Sí, y las atletas femeninas notables se enfrentaron a muchos obstáculos. Billie Jean King, por ejemplo, causó un gran impacto. De hecho, luchó por la igualdad de derechos en los deportes. Martin Navratilova es otra figura inspiradora. Absolutamente. Sus contribuciones a la igualdad de género son notables. Su dedicación sigue inspirando a muchos en la actualidad. Espero que la próxima generación aprenda de su legado. Estos pioneros allanaron el camino para los futuros atletas. Lección 26. Conversaciones sobre jardinería. ¿Qué tipos de plantas cultivas principalmente? Cultivo principalmente hierbas y verduras en mi jardín. Eso suena delicioso. ¿Qué hierbas recomiendas para los principiantes? La albahaca y el romero son excelentes opciones. Son fáciles de administrar. Me encanta usar albahaca en mi cocina. ¿Qué hay de las verduras? Los tomates y los pimientos son muy gratificantes. Siempre he querido cultivar tomates. ¿Algún consejo? Bríndeles abundante luz solar y riéguelos con regularidad. Definitivamente lo intentaré. Los tomates frescos tienen un sabor increíble. Lección 27. Búsqueda de apartamentos. Encontré un apartamento de 3 habitaciones en alquiler en el centro de la ciudad. ¿De verdad? Suena interesante. ¿Cuál es el precio? Son $450 al mes. Eso es bastante razonable para el centro. ¿Qué pasa con las comodidades? Cuenta con un centro de fitness y una terraza en la azotea. ¡Guau! Esas funciones serían perfectas para reuniones sociales. Yo también lo pensé. ¿Has estado buscando un lugar para vivir? Sí, estoy pensando en mudarme más cerca del trabajo. Eso te ahorraría tiempo. Avísame si necesitas ayuda. Lección 28. Compartir historias interesantes. Me gusta compartir historias interesantes, pero a veces tengo miedo de que me juzguen. Comprendo ese miedo. Compartir experiencias personales puede resultar abrumador. Sí, es difícil ser vulnerable. Sin embargo, es esencial para la conexión. Absolutamente. Todos tienen una historia única que contar. A menudo pienso en las lecciones que podría impartir. Compartir esas lecciones puede ayudar a otras personas a sentirse menos solas. Agradezco tu perspectiva. Me anima a abrirme más. Deberías. Tus experiencias podrían inspirar a alguien. Gracias. Intentaré ser más abierto en el futuro. Lección 29. Viaje con la guitarra. Llevo 6 meses tocando la guitarra. Eso es impresionante. ¿Tomas clases o aprendes por tu cuenta?
Principalmente enseño por mí mismo, pero veo tutoriales en línea con frecuencia. Eso suena efectivo. ¿Cómo te mantienes motivado? Me pongo metas pequeñas, como aprender nuevas canciones. Esa es una gran estrategia. ¿En qué canción estás trabajando ahora? Estoy intentando dominar Wonderwall. Un clásico. Será gratificante una vez que lo consigas. Eso espero. Me muero por presentarla en vivo. Lección 30. La belleza de Vermilion Lakes. Hace miles de años, los nativos acamparon a orillas de los lagos Vermilion. Eso es fascinante. ¿Qué sabes sobre su estilo de vida? Vivían en armonía con la naturaleza, utilizando los recursos disponibles. Debe haber sido una forma de vida más sencilla. Sí, y deben haber tenido una conexión profunda con la tierra. Me encantaría aprender más sobre sus tradiciones y cultura. Hay muchos sitios históricos interesantes para explorar allí. La naturaleza y la historia combinadas hacen que sea una experiencia enriquecedora. Deberíamos planificar una visita para apreciarlo de verdad. Lección 31. Información de contacto. ¿Me puede dar su número de contacto, por favor? Por supuesto. Me llamo John Smith, y mi número es 555-1234. Gracias. Esto hará que sea más fácil mantenerse en contacto. Absolutamente. La comunicación es vital para cualquier colaboración. ¿También tienes una dirección de correo electrónico? Sí, es john.smith@email.com. Genial. Me pondré en contacto contigo pronto con los detalles. Espero tener noticias tuyas. Del mismo modo, creo que será una asociación productiva. Lección 32. Ofrecer apoyo. Sé que te quieren, y este es un momento difícil para ellos. Sí, también es un momento difícil para mí. Pero estas cosas tienen una forma de arreglarse por sí solas. Eso es cierto. Agradezco tus amables palabras. Es útil tener apoyo en tiempos difíciles. Estoy totalmente de acuerdo. Los amigos hacen que todo sea más fácil. Estoy aquí para ti siempre que necesites hablar. Gracias. Eso significa mucho para mí. Atravesemos esto juntos. Lección 33. Café y bollería. Absolutamente, el café tiene un sabor increíble aquí. Estoy de acuerdo. También sirven deliciosos pasteles. ¿Has probado los croissants? Son celestiales. Aún no, pero tengo la intención de hacerlo. ¿Qué más ofrecen? Sus magdalenas también son dignas de mención. Son bastante esponjosas. Suena delicioso. Me encanta un buen pastel con mi café. Disfrutemos juntos en nuestra próxima visita. Lo espero con ansias. Será un placer. Encontrar buenos lugares para comer es una de mis actividades favoritas. Lección 34. Experiencias de exposiciones de arte. ¿Has estado antes en muchas exposiciones de arte? Sí, intento ir siempre que puedo. Eso es admirable. ¿Qué tipo de arte disfrutas más? Me atrae el arte contemporáneo. A menudo despierta la reflexión. Eso también me parece emocionante. ¿Cuál es tu exposición favorita hasta ahora? La que tenía instalaciones interactivas fue extraordinaria. Eso suena atractivo. Me encantaría experimentar eso. Definitivamente deberías acompañarme la próxima vez. Lo haré. Parece una experiencia memorable.
Lección 35. Hacer reservaciones. ¿Has decidido dónde debemos alojarnos durante nuestro viaje? Sí. Tengo algunas opciones en mente. Excelente. ¿Puedo ayudar con la reserva? Claro. Agradecería cualquier ayuda que pueda ofrecer. Empezaré a revisar las opciones que he encontrado. Perfecto. Permítanos asegurarnos de tener una estancia confortable. Estoy de acuerdo. Un buen lugar para descansar es fundamental para un buen viaje. Te enviaré las opciones más tarde hoy. Parece un plan. Lo espero con ansias.